Raymond Ray Carter había conocido la paz una vez. Era un concepto extraño para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida luchando guerras en toda la galaxia. Como soldado retirado del Cuerpo de Paz Galáctico Rey, había visto todo, desde los rincones oscuros del espacio hasta los campos de batalla de alta tecnología de planetas enemigos. Perdió amigos, hizo enemigos y soportó traumas que lo perseguirían hasta su último aliento, pero nada de eso lo había preparado para la vida tranquila que ahora llevaba en el planeta Darby 7, un puesto de avanzada en un remanso donde lo único que parecía crecer en abundancia era el aburrimiento. Ray había elegido Darby 7 por su aislamiento, un planeta en gran parte olvidado por los principales actores de la galaxia. Sus días eran largos, sus noches frescas y sus habitantes pacíficos, o al menos así solía ser antes de que llegara el Imperio Three-Lac. Los Three-Lac eran una especie guerrera conocida por sus conquistas militares y su creencia en la superioridad de su destreza física. El honor lo era todo y la fuerza era la máxima expresión del valor de uno. Cuando establecieron un asentamiento en Darby S, Ray no era particularmente preocupado. Había luchado contra 3 Lacs antes durante su tiempo en el núcleo, y a pesar de sus tendencias brutales, eran al menos predecibles. La mayor parte del tiempo se mantenían alejados, pero recientemente las cosas habían comenzado a cambiar. Ray lo notó por primera vez. Cuando fue al asentamiento local para recoger suministros, los 3 Lacs habían comenzado a caminar por las calles y grupos, sus enormes figuras blindadas que se elevaban sobre la población nativa del planeta no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su desdén por los darianos, que eran una especie pequeña y pacífica más inclinada a la agricultura y el comercio que a la guerra. Ray también les llamó la atención. Los 3 Lacs tenían una forma de señalar a aquellos que consideraban débiles y, para ellos Ray, un humano retirado que vivía solo en una granja en ruinas, era un objetivo fácil. Comenzó con miradas. Los 3 Lacs lo miraban fijamente. Sus ojos brillaban con curiosidad y desprecio mientras pasaba junto a ellos en el mercado. Luego vinieron los susurros en su lenguaje gutural, lleno de risas burlonas y burlas. Ray estaba acostumbrado a este tipo de comportamiento por sus años de servicio. Lo rozó. Al principio era un anciano que vivía una vida tranquila y no quería problemas, pero los 3 Lacs eran implacables, y lo que comenzó como un simple insulto pronto se convirtió en algo más peligroso. Una noche, Ray estaba sentado en el porche de su modesta casa, mirando a los hijos gemelos de Darby 7 en el horizonte. Los colores eran hermosos, tonos de púrpura y naranja que se extendían por el cielo y arrojaban largas sombras sobre los campos. Era uno de los pocos placeres que se permitía sentarse en silencio, lejos del ruido del universo y solo ver, pero esa noche los 3 Lacs tenían otros planes. Un grupo de ellos se acercó a su casa. Sus fuertes pisadas resonaban en el crepúsculo. Ray los escuchó antes de verlos. El distintivo ruido metálico de 3 armaduras de batalla era un sonido que conocía muy bien de sus días en el campo de batalla. Suspiró y dejó su bebida en la pequeña mesa a su lado. Su mano instintivamente se deslizó hacia su costado, donde durante tantos años siempre había estado enfundada un arma, pero no había ninguna pistola allí. Ahora que estaba retirado, esa vida había quedado atrás. Raymond Carter, una voz retumbó. Desde las sombras era Corgan, el líder del grupo Three-Lac, una figura enorme incluso para sus estándares. Su armadura brillaba en la luz que se desvanecía, y su rostro, aunque parcialmente oculto detrás de una visera, tenía una sonrisa cruel. Ray no respondió. Inmediatamente se quedó mirando al horizonte, esperando que perdieran el interés y lo dejaran en paz. Pero Corgan no era del tipo que se debe ignorar. Luchaste en las guerras galácticas, ¿no? Corgan continuó acercándose con fuerza. Para creer que alguien como tú podría haber sobrevivido, debe haber sido un trabajo fácil esconderse detrás de su elegante tecnología humana. La mandíbula de Ray se tensó. Sabía lo que estaba haciendo Corgan. Los 3 Lacs creían en la fuerza física por encima de todo y para ellos la humanidad. La confianza en la tecnología era un signo de debilidad. No podían entender la estrategia, la disciplina, la resiliencia
que poseían los soldados humanos. Para ellos todo se trataba de fuerza bruta. No tengo nada que decirte. Corgan Rey, respondió, con calma sin apartar la vista del atardecer. ¿Por qué no regresas a tu campamento y me dejas en paz, Corgan? Se rió entre dientes con un sonido amenazador profundo. Paz no mereces paz. Humano, vives en nuestra tierra. Ahora el imperio de los tres Lac gobierna. Aquí deberías sentirte honrado incluso. Te hablamos. Ray no dijo nada. Sus ojos todavía fijos en el horizonte, pero por dentro su ira crecía. Había luchado por la paz, había sangrado por ella, y ahora estos soldados arrogantes pensaban que podían quitársela. Vamos, viejo, otro soldado de tres Lac se burló desde atrás. Corgan, muéstranos de qué estás hecho, o tu especie finalmente se ha ablandado. Los puños de Ray apretados. Había pasado años tratando de distanciarse de la violencia, tratando de dejar esa parte de su vida atrás. Pero estos tres lo estaban presionando, probándolo en cada fibra de su ser. Le dijeron que se defendiera, pero no lo hizo todavía. No, en cambio, se puso de pie lentamente, girándose para enfrentar al grupo. Esta es tu última advertencia, dijo con voz tranquila pero firme. Vete. Ahora Corgan se rió. ¿O qué harás, humano? Pide ayuda. Estás completamente solo. Aquí los ojos de Ray se dirigieron hacia el pequeño dispositivo comunicador que colgaba en la pared dentro de su casa. Estaba viejo. Una reliquia de sus días en el cuerpo de paz galáctico, pero todavía funcionaba y todavía se conectaba con personas con las que no había hablado en años. Gente que vendría si él se lo pidiera. No necesito pedir ayuda, dijo Ray en voz baja, pero si sigues presionándome, te vas a arrepentir. La sonrisa de Corgan se desvaneció por primera vez. Había un atisbo de incertidumbre en sus ojos, pero rápidamente lo llenó de ira. No estás a cargo, aquí, humano. El Imperio Three Lac gobierna este planeta. Ahora hacemos lo que queremos. Y si no te gusta, tal vez sea hora de que te recuerden tu lugar. Con eso, Corgan dio un paso adelante, elevándose sobre Ray, su puño levantado. La mano de Ray se movió nerviosamente hacia el comunicador. Él no estaba listo para hacer esa llamada. Todavía. Pero si los tres Lacs seguían presionándolo, iban a descubrir cuán peligroso podía ser un soldado humano retirado. Capítulo 2. Escalada de hostilidades. El acoso no se detuvo con las burlas de Corgan durante los siguientes días. Ray se encontró bajo los tres Lacs. Se propuesto como misión empujarlo hasta el límite para obligarlo a una confrontación que sabía que terminaría mal para ellos o para él, y Ray no estaba listo para perder todo por lo que había trabajado tan duro. Todavía no empezó de a poco. El día después de la visita de Corgan, Ray encontró la cerca que rodeaba su propiedad derribada. Supuso que era algún animal al principio. Darvik Seven no carecía de su parte justa de vida salvaje, pero al inspeccionarla más de cerca, las marcas de garras eran demasiado precisas. Estos no eran robos accidentales. Los tres Lacs habían dejado su tarjeta de presentación. Le estaban haciendo saber que podían alcanzarlo en cualquier lugar, a cualquier hora. Esa noche, Ray arregló la cerca en silencio, tratando de ignorar el creciente pozo de ira en su estómago. Había luchado en guerras, sobrevivido en los rincones más oscuros de la galaxia, visto cosas que harían que hombres menores se derrumbaran, y aquí estaba él reparando su cerca como un anciano demasiado terco para admitir la derrota. Pero los tres Lacs no habían terminado a la mañana siguiente. Ray se despertó y encontró que sus cultivos habían sido destruidos. El pequeño campo de vegetales que había trabajado con mucho esfuerzo nutrido durante meses, ahora no era más que un desastre de plantas desgarradas y tierra removida. Los tres Lacs no necesitaban comida. Su asentamiento tenía suficiente. Esto era sobre el poder sobre mostrarle a Ray que podían quitarle su parte una pieza a la vez. Ray estaba de pie en su campo, mirando la devastación. Los soles apenas salían, proyectando largas sombras sobre la tierra, y sin embargo el peso de la mañana lo presionaba como nunca antes. Su paciencia por mucho tiempo, su activo más fuerte, se estaba agotando por dentro. Su casa, el dispositivo comunicador colgado en la pared intacto, lo miró, sabiendo que una llamada podría poner fin a esto, pero así no era como trabajaba. Ray pedir ayuda era un último recurso, una señal de que no podía manejar las cosas por su cuenta.
y Ray Carter nunca había necesitado la ayuda de nadie para sobrevivir. A medida que pasaban los días, el acoso se hizo más intenso. Los tres Lacks se volvieron más audaces, acercándose a la casa de Ray en grupos gritando insultos desde la carretera, desafiándolo a salir y enfrentarlos. Corgan siempre estaba allí, una presencia imponente en el centro de todo, sonriendo burlonamente desde debajo de su visera. ¡Vamos!, gritó Carter Corgan una noche. Su voz resonó en el tranquilo paisaje. Muéstrenos de qué está hecho ese espíritu humano, ¿o se ha ablandado finalmente el gran Ray Carter? Ray, sentado en su porche como siempre, no respondió. Mantuvo su mirada fija en el horizonte donde los hijos gemelos se estaban sentando una vez más, pero por dentro él estaba hirviendo cada insulto. Cada acto de vandalismo estaba derribando los muros que había construido para mantener a raya la violencia. Una noche lo empujaron demasiado lejos. Era tarde, mucho más allá del punto en el que incluso la vida salvaje se había ido a dormir. Ray estaba descansando en la cama. Finalmente encontró algo de paz en el silencio, pero esa pieza se rompió por el inconfundible sonido de vidrio rompiéndose. Ray se puso de pie en un instante. Años de entrenamiento militar hicieron efecto. Agarró el pequeño y simple blaster que guardaba debajo de su cama, un arma que no había tocado en meses, y se movió silenciosamente por su casa mientras se acercaba a la habitación principal. Los vio a los tres soldados de LAC, todos ellos con armadura completa de pie dentro de su casa. Uno de ellos había derribado una silla. Otro estaba revisando sus pertenencias, mientras el tercero estaba junto a la ventana rota. Sus garras aún brillaban por el vidrio que había roto. Aún no lo habían notado. Ray, con el sigilo y la precisión de un soldado de temporada, se acercó sigilosamente. Su dedo descansaba ligeramente sobre el gatillo de su blaster. Podía derribarlos ahora mismo, en esta locura de una vez por todas, pero ese no era su camino llano. En cambio, Ray respiró profundamente y dio un paso hacia la luz. «Cometiste un error». Los tres LAX se giraron sorprendidos de verlo. Parado allí, arma desenvainada pero no levantada. El que estaba junto a la ventana se burló. «¿Qué vas a hacer, viejo? Dispara». No, el agarre de Ray se apretó pero no levantó su arma. «Te he dado muchas advertencias. Esta es tu última oportunidad, sal de mi casa». Los tres LAC más cercanos a Ray, un soldado más joven con marcas rojas brillantes en su armadura, se rió. «Hacemos lo que queremos. Humano, este es territorio de los 3L. Ahora tienes suerte. Te hemos dejado vivir aquí tanto tiempo como lo hemos hecho». Ray no dijo nada. Sus ojos fríos y calculadores había tratado con hombres como este antes, soldados que creen que su poder los hace invencibles, pero Ray lo sabía mejor, sal. Ray repitió, su voz baja y peligrosa. Corgan, que acababa de entrar por la puerta, sonrió. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? Carter pide ayuda al cordón de paz galáctico. No le importa este planeta, estás solo. Ray. La mirada se desvió brevemente hacia el comunicador en la pared. La llamada a la que se había resistido durante días estaba más cerca de convertirse en realidad con cada segundo que pasaba. Había contenido la esperanza de que los tres LAX eventualmente lo dejaran en paz, pero estaba claro ahora que no tenían intención de detenerse. «¿Te vas a arrepentir de esto?», dijo Ray en voz baja, su voz tranquila pero con un toque de advertencia. Corgan se acercó a Kloss, elevándose sobre Ray. «No, Carter. Eres tú el que se va a arrepentir de quedarse en este planeta. Deberías haberte ido mientras tuviste la oportunidad». Ray no se inmutó. Él se había enfrentado a amenazas más grandes que Corgan en su tiempo. Pero esto era diferente. Este no era un campo de batalla y estos no eran soldados siguiendo órdenes. Esto era personal. Los tres LAX querían quebrarlo para demostrar su superioridad. Forzándolo a la sumisión, Ray había tenido suficiente sin decir otra palabra. Bajó su blaster y caminó hacia el comunicador. Los tres LAX miraron confundidos al principio, pero luego Corgan sonrió de manera burlona y pidió refuerzos. «Viejo, ¿crees que algunos soldados te van a salvar?» Ray no lo hizo. Respondió, simplemente activó el comunicador y marcó un código antiguo que no había usado en años. Solo tomó un momento antes de que la línea se conectara. «Calro está aquí», dijo una voz en
El otro extremo. Groove y al grano. Carlos Ray dijo su voz firme. Es Ray. Carter. Hubo una pausa y luego la voz en el otro extremo cambió. Se volvió más seria. Carter, ¿qué diablos haces llamándome después de todos estos años? Necesito un favor. Bree dijo simplemente, mirando a los tres Lacks que ahora lo observaban con creciente sospecha. Calrose vaciló, pero luego su tono se endureció. ¿Sabes lo que significa si vengo enseguida? Ray asintió, aunque Caller no podía verlo. Sé que lo hace. Caller soltó un silbido bajo. ¿Seguro que no llamas a algo así a menos que sea serio? Ray miró directamente a Corgan, que ahora lo miraba con los ojos entrecerrados. Estoy seguro. Caller se quedó en silencio por un momento y luego dijo, Está bien, Carter, estaremos allí en 12 horas. Ray desconectó la llamada y se volvió para mirar al Trex. Su expresión ilegible. ¿Qué hiciste?, exigió Corgan. Su voz estaba cargada de inquietud. Ray no respondió. Simplemente regresó a su porche y se sentó en su silla y observó el horizonte, mientras la primera luz del amanecer comenzaba a arrastrarse por el cielo. Capítulo 3. La llegada 12 horas habían pasado, y la tensión silenciosa alrededor de la casa de Ray era palpable. Los tres LS no se habían ido en cambio, merodeaban por su propiedad, observándolo de cerca, confundido, pero cada vez más sospechoso. Ray se sentó en su porche, como siempre lo hacía, tranquilo y estoico, pero por dentro estaba contando los minutos. Corgan caminaba impaciente cerca del frente de la casa de Ray. Sus ojos se movían rápidamente entre sus hombres y el humano sentado tranquilamente en su silla. La inquietud había crecido en las últimas horas. A pesar de su bravuconería, los tres LS no podían quitarse la sensación de que Ray, la confianza tranquila, significaba algo. ¿Qué crees que está esperando?, preguntó uno de los soldados más jóvenes. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia el horizonte. No me importa lo que esté esperando. Corgan espetó, HK solo tratando de asustarnos. El humano no tiene poder real aquí. Este planeta es nuestro. Pero las palabras de Corgan sonaron huecas incluso para sus propios oídos. El humano había hecho esa llamada a alguien, y aunque Corgan no sabía quién o qué venía, la forma en que Ray había hablado sugirió que era algo significativo. Ray, por otro lado, sabía exactamente lo que venía. El contacto que había hecho era un viejo, alguien a quien esperaba no volver a contactar nunca más. Caller no era solo un soldado común, era el comandante de una unidad altamente especializada que lidiaba con conflictos galácticos de los que el público nunca se enteró. Si Caller venía, significaba algo que Ray había escalado mucho más allá de una simple disputa con unos 3 matones negros. La espera fue la parte más difícil. Ray sorbió su cerveza matutina tratando de evitar que sus pensamientos se desviaran demasiado. Habían pasado años desde la última vez que había trabajado con Calrose. Habían luchado juntos en algunas de las peores batallas que la galaxia había visto y, mientras Ray se había alejado de esa vida, Caller se había quedado. Si el viejo amigo de Ray seguía tan agudo como siempre, las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente para los tres Lacks cuando los soles comenzaron su lento descenso hacia el horizonte. La quietud de la tarde fue destrozada por un rugido inconfundible de motores. Los tres Laxos que habían estado holgazaneando en la propiedad de Ray inmediatamente se pusieron de pie de un salto. Sus ojos se volvieron hacia el cielo a medida que el sonido se hacía más fuerte. Ray no se movió. Mantuvo sus ojos en el horizonte. Su expresión era ilegible. «¿Qué es eso?», murmuró uno de los soldados mirando hacia el cielo. «Una nave». Corgan frunció el ceño. Su mano instintivamente descansaba sobre la empuñadura de su espada. Ninguna nave aterriza en Darvik 7 sin autorización del Imperio, pero esta no era una nave común. A medida que se acercaba, quedó claro que no era una simple nave de transporte. La nave era elegante, negra mate sin marcas visibles. Un diseño que Ray reconoció de inmediato. Esta era una nave construida para el sigilo para un despliegue rápido en entornos hostiles. No era grande, pero no necesitaba serlo. Quienquiera que estuviera en esa nave era más que suficiente para manejar lo que encontraran. El Trex se alejó de la casa. Su bravuconería vaciló mientras la nave descendía lentamente. El rugido de sus motores levantaba polvo. Los escombros cayeron justo más allá de la propiedad de Ray.
y se asentaron con un suave silbido mientras sus motores se apagaban por unos momentos. Por momentos solo hubo silencio. Corgan intercambió miradas nerviosas con sus hombres. «Estén alerta», gruñó. «No sabemos quién o qué es eso». La escotilla de la nave se abrió, con un suave siseo mecánico, y salió un pequeño grupo de figuras. Sus movimientos eran precisos y controlados. Usaban armaduras oscuras, elegantes y ajustadas, diseñadas tanto para velocidad como para durabilidad. Sus cascos oscurecían sus rostros, pero la forma en que se movían no dejaba dudas. Estos eran luchadores experimentados profesionales que habían visto más de lo que les correspondía en combate. A la cabeza del grupo había una figura alta, más ancha que los otros, con una presencia imponente que ni siquiera los tres laxos podían ignorar. Se movía con la confianza de alguien que había estado a cargo durante mucho tiempo, y mientras se acercaba a la casa de Rey, su casco se retrajo, revelando un rostro que Rey no había visto en años. Calmadamente. «Rey», dijo poniéndose de pie lentamente con los ojos clavados en Rey, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Carter respondió con su voz ronca pero cálida con familiaridad. «Ha pasado mucho tiempo». Rey asintió. «Tiene la atención». En el aire era espeso. Los tres Lax observaban The Exchange en silencio, sin saber qué hacer con ello. Corgan sus manos. Aún en su espada dio un paso adelante. «¿Quién eres tú?», exigió. Su voz vaciló ligeramente mientras su mirada recorría al recién llegado. «Este es territorio de tres Lac. No tienes derecho a aterrizar aquí». Callar giró la cabeza lentamente, sus ojos fríos y calculadores mientras aterrizaban en Corgan. «Territorio de tres Lac», dice. Su tono era peligrosamente tranquilo. «La última vez que revisé este planeta era neutral, ¿o has olvidado el tratado?». Corgan se erizó ante la mención del tratado. Los tres Lax eran parte de un imperio que había intentado durante mucho tiempo expandir su influencia a través de la conquista, pero estaban vinculados por ciertos acuerdos galácticos que limitaban su alcance. Darvik era uno de los planetas designados como terreno neutral, libre de ocupación militar. «Este humano no pertenece aquí, Corgan», escupió H.E. invadiendo nuestra tierra. «Solo le estábamos recordando su lugar». Kaler levantó una ceja. Su expresión se endureció recordándole su lugar. Miró hacia Rey. «Este hombre es un veterano del Cuerpo de Paz Galáctico. Luchó en guerras para mantener la galaxia a salvo, y tú crees que tienes el derecho de acosarlo para destruir su hogar». Los ojos de Corgan se movieron nerviosos hacia sus hombres. Los otros tres Lax se movieron incómodos. Su confianza anterior ahora vacilaba bajo el escrutinio de Calro. «Nosotros no sabíamos», uno de los soldados murmuró. «Pensamos que era solo un anciano débil». Rey, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. «Cometiste un error». La mandíbula de Corgan se apretó. Su orgullo herido. H.E.K. «Todavía humano», gruñó. «Somos tres Lax, no nos inclinamos ante nadie». Cal rió entre dientes, acercándose oscuramente a Corgan, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre el líder de los tres Lacarco. «No me importa si te inclinas, pero lo respetarás». La mano de Corgan se apretó sobre su espada, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, los soldados de Calro levantaron sus armas apuntándolas con precisión mortal a los tres Lax. La tensión explotó en un instante. El enfrentamiento se tambaleó al borde de la violencia. La voz de Kong se redujo a un gruñido bajo y peligroso. «Te sugiero que te alejes ahora mismo». Corgan dudó. Sus ojos se movieron de Calr a sus hombres y luego a Rey, que estaba de pie tranquilamente a su lado. La comprensión de que estaba en desventaja, de que había subestimado enormemente al veterano humano, finalmente se hundió con un gruñido frustrado. Corgan se volvió hacia sus hombres. «Nos vamos». Los otros tres Lax se sintieron aliviados de evitar una pelea. Rápidamente siguieron a su líder mientras se retiraban de la propiedad de Rey. Corgan le lanzó una última mirada venenosa a Rey antes de irse furioso. Calr los vio irse. Su expresión era ilegible. Una vez que se fueron, se volvió hacia Ri. «Parece que todavía tienes talento para hacer enemigos». Ri sonrió. «Riley, algunas cosas nunca cambian». Calr sonrió y le dio una palmada en el hombro a Ri. «Es bueno verte de nuevo, viejo amigo». Rey asintió. Su expresión también se suavizó.
Gracias por venir. La sonrisa de Calr se desvaneció levemente mientras miraba hacia el horizonte. ¿Seguro que quieres quedarte aquí? Los tres Lax no se rendirán tan fácilmente. Ri miró su tierra tranquila y aislada. El lugar que había llamado hogar durante los últimos años. Estaré bien, dijo en voz baja. He lidiado con cosas peores. Calr lo estudió por un momento antes de asentir. Está bien, pero si alguna vez necesitas refuerzos, sabes cómo contactarme. Rey asintió mirando a su Caller, y su equipo regresaron a la nave. Los motores rugieron a la vida una vez más, y en minutos se habían ido dejando atrás solo el débil eco de su partida. Ray se sentó de nuevo en su porche. El silencio de la noche se instaló a su alrededor una vez más. Sabía que los tres Lax regresarían eventualmente, pero por ahora tenía su paz, y si alguna vez se atrevían a traicionarlo nuevamente, bueno, tenía muchos viejos amigos dispuestos a hacer otra llamada. Capítulo 4. Las consecuencias. Los días posteriores a la partida de Kra fueron tranquilos. Los tres Lax habían dejado a Ray solo. Su presencia bulliciosa y agresiva se evaporó después de la humillación de Corgan. Por primera vez en semanas, Ray podía seguir con su vida sin la constante tensión persistente de preguntarse qué nuevos problemas se le presentarían. Cuidó sus cultivos, reparó su cerca dañada y se encontró realmente disfrutando de la tranquilidad. Pero Rey, como soldado, sabía que esto era simplemente la calma antes de la tormenta. Los tres Lax no eran conocidos por dar marcha atrás, especialmente no cuando su orgullo estaba en juego. Ray entendió a su guerrero cultura como el honor una vez herido tenía que ser. Restaurado Corgan no era del tipo que olvida la humillación, y los demás en su unidad estarían esperando alguna forma de represalia. Ray había enviado un mensaje poderoso al llamar a Calrose, pero aún no había ganado la guerra. Las sospechas de Ray se confirmaron la quinta noche después de la confrontación, cuando el anochecer se estableció y los soles gemelos comenzaron a sumergirse detrás del horizonte. Rey vio movimiento en la distancia. Estaba sentado en su porche como de costumbre. Sus ojos agudos reconocieron la distintiva silueta de tres soldados Lac acercándose, pero esta vez había más de ellos, muchos más. Raza se levantó de su silla, su cuerpo inmediatamente se puso en alerta máxima. Sus años de entrenamiento patearon su mente, evaluando rápidamente la situación. Había al menos 33 soldados. Lac, ahora todos fuertemente blindados, sus armas brillando, bajo la luz que se desvanecía. Este no era solo un grupo de matones que buscaban acosar a un anciano. Este era un destacamento organizado. Estaban aquí por sangre. Corgan lideró al grupo como se esperaba, pero lo habitual. La expresión petulante de su rostro se había ido. Se veía mortalmente serio. Sus ojos fijos con una determinación fría y dura detrás de él. Los otros tres Lax estaban en formación disciplinada, sus posturas tensas y listas para la batalla. Lo que estaba en juego había cambiado. Rey sintió que el nudo se apretaba en su pecho, pero no dejó que se notara. Había enfrentado peores probabilidades antes de que los tres Lax pudieran tener números, pero Ray tenía la ventaja de la experiencia y el conocimiento de que la ayuda no estaba lejos si las cosas iban al sur. Corgan se detuvo en el borde de la propiedad de Ray. Sus ojos ardían de ira. Pensó que llamar a sus pequeños amigos resolvería esto. Carter escupió. Su voz goteaba veneno. ¿Cree que puede humillarme frente a mis hombres y simplemente alejarse? Y se enfureció. Ray cruzó los brazos. Su postura se relajó. Pero listo. Te lo advertí, Corgan. Me empujaste y respondí. Podrías haberte alejado y dejarme en paz, pero ahora estás de regreso, lo que significa que aún no has aprendido la lección. Los tres soldados Lac detrás de Corgan se movieron inquietos. Habían escuchado las historias sobre Rey, sobre su pasado, sus conexiones y su impresionante historial militar. Pero Corgan no era de los que se dejaban influir por el miedo o la precaución. Tenía un punto que demostrar que esto termina ahora. Corgan gruñó, dando un paso adelante con su mano apoyada en la empuñadura de su espada ceremonial. Estás en territorio de tres Lac y por
La autoridad del Imperio estamos reclamando esta tierra. Tienes dos opciones, irte y nunca regresar o enfrentarnos. A nosotros en combate. Los ojos de Ray recorrieron a los soldados reunidos. Todos estaban armados con armamento avanzado de 3 LAC, cuchillas de energía, rifles PL, armadura pesada. Lo más inteligente habría sido retirarse, para evitar una confrontación que posiblemente no podría ganar solo. Pero Ray Carter nunca había sido de los que se echaban atrás. «No me voy», dijo Ray simplemente, su voz firme. «Esta tierra no es tuya para tomarla y estás cometiendo un error al venir tras de mí de esta manera». Corgan se burló entrecerrando los ojos. «Nadie vendrá a salvarte esta vez, humano. Tu amigo Kaller ya no está aquí para protegerte. Estás solo». Ray. Los labios se apretaron en una delgada línea. Él sabía que si intentaba luchar no tendría ninguna oportunidad, pero no estaba allí para luchar contra ellos, todavía no. Tenía un último as bajo la manga, algo que Corgan y sus soldados no esperaban. Ray levantó la mano y tocó el pequeño dispositivo enganchado a su cinturón, el comunicador. No solo dijo Ray con calma, antes de que Corgan pudiera responder, el cielo sobre ellos retumbó. Con el sonido de motores distantes comenzó como un zumbido bajo apenas audible al principio, pero rápidamente se hizo más fuerte, más amenazante, hasta que el aire se llenó con el inconfundible rugido de los barcos que se acercaban. La expresión de Corgan cambió de arrogancia a confusión. Miró hacia arriba. Sus ojos se abrieron cuando varias formas oscuras aparecieron en el cielo descendiendo rápidamente. Hacia la propiedad de Ray, los 3 soldados LAC comenzaron a murmurar entre ellos sus disciplinadas filas. Rompiéndose cuando los barcos desconocidos se acercaron, Ray se mantuvo firme, sus ojos fijos. «En Corgan te dije que no me empujaras los barcos». Aterrizaron con un rugido atronador allí, elegantes agujeros negros brillando. Bajo la luz que se desvanecía, las puertas se abrieron con un siseo y salieron una docena de figuras vestidas con armadura oscura, cada una moviéndose con la precisión y la confianza de los soldados de élite. A la cabeza del grupo estaba Calrose, su rostro sombrío e ilegible. Mientras se acercaba la confianza de Corgan, se evaporó en un instante. Su mano se movió hacia su espada, pero no la desenvainó. «¿Los llamaste de vuelta?», siseó con incredulidad en su voz. «¿Crees que esto terminará bien para ti?» Ray no respondió inmediatamente. En lugar de eso, dirigió su atención a Kaller, que ahora estaba de pie a su lado. «No tenías que venir hasta aquí para esto». Calrose se encogió de hombros con expresión neutral. «No me arriesgo cuando se trata de viejos amigos». Corgan, sintiendo el cambio de poder, gruñó, bajo en su garganta. «Este es territorio de 3 LAC. No tienes autoridad. Aquí». Los ojos de Calrose se movieron rápidamente hacia Corgan, su rostro duro como piedra. «¿Crees que al Imperio le importan tus pequeños juegos? Violaste el tratado al intentar reclamar esta tierra. Eres tú el que no tiene autoridad. Aquí». Corgan dio un paso atrás. Sus manos todavía descansaban en su espada. Los soldados de los 3 LAC detrás de él parecían inseguros. Su bravuconería anterior ahora vacilaba ante el equipo de élite que acababa de aterrizar. Calrose hizo un gesto a sus soldados que inmediatamente levantaron sus armas apuntándolas directamente a los 3 LAC. «Tienes 2 opciones», dijo Cal con frialdad, haciendo eco de las palabras anteriores de Corgan. «Aléjate, o nos aseguraremos de que no tengas otra oportunidad». Ray observó cómo los ojos de Corgan se movían entre Kaller, sus propios soldados y el equipo fuertemente armado, que estaba frente a él por un breve momento. Ray pensó que Corgan podría hacer un movimiento, podría intentar salvar algo de honor al participar en una última pelea desesperada, pero Corgan no era tan tonto, no con las probabilidades tan fuertemente apiladas en su contra. Con un gruñido de frustración, Corgan escupió en el suelo a los pies de Ray. «Esto no ha terminado, Carter. Puede que tengas uno hoy, pero volveré y la próxima vez no tendrás a nadie a quien llamar». Ray no se inmutó, simplemente miró fijamente a Corgan. Su expresión está calmada y compuesta como siempre. «La próxima vez no recibirás una advertencia». Los ojos de Corgan ardían de furia, pero no dijo nada más. Con un gesto brusco, hizo una señal a sus soldados y comenzaron a retirarse. Bajaron las armas.
pero su orgullo se hirió cuando los tres Lakes desaparecieron. En la distancia, Ray dejó escapar un respiro lentamente. La tensión en su cuerpo finalmente se liberó. Se volvió hacia Calr y le ofreció un pequeño asentimiento de gratitud. Gracias por volver. Calr sonrió y le dio una palmada en el hombro a Ray. Tienes la costumbre de atraer problemas. Carter Ray se rió suavemente. Sí, supongo que sí. Expresión de idiota. Se puso serio por un momento. ¿Seguro que quieres quedarte aquí? Los tres Lacks no olvidarán esto. Volverán la próxima vez. Puede que no se asusten tan fácilmente. Ray miró su tierra, los campos tranquilos y el pacífico horizonte más allá. Esta es mi casa, dijo con firmeza. No me voy. Calr asintió lentamente. Entendiendo. Está bien. Pero si alguna vez necesitas refuerzos, no dudes en llamar. Ray sonrió. Lo tendré en cuenta con eso. Calr y su equipo regresaron a sus naves. Los motores rugieron una vez más. Ray los vio despegar y desaparecer en el cielo tan rápido como habían llegado. Cuando el silencio regresó a su propiedad, Ray se sentó de nuevo en su porche. Su mirada se fijó en el horizonte. Los tres LX se regresarían eventualmente. Lo sabía, pero por ahora. Él tenía su paz y, cuando regresaran, él estaría listo.